General, Miguel está listo. El mensaje encriptado que recibió Óscar Naranjo le hizo dudar de sus ojos. Frente a él estaba parado Miguel Uribe, quien supuestamente había muerto hace 3 años. «Asististe a mi funeral», dijo Miguel sonriendo. Pero en ese momento estaba comenzando mi operación más peligrosa. Los documentos en las manos de Naranjo revelaban la verdad detrás de la muerte falsa de Miguel. Esta fue la operación secreta más grande de la historia. Naranjo estaba confundido. Hace 3 años había llorado en el funeral de Miguel Uribe. El país había pensado que había perdido a un héroe. Pero ahora el hombre parado frente a él era la misma persona que se suponía estaba muerta. «Miguel», dijo Naranjo con voz temblorosa, «¿cómo es posible? Fui a enterrarte. Hubo un funeral». Miguel tomó un archivo grueso de la mesa. «Óscar, estabas dentro de la mentira más grande jamás contada. Pero ahora es tiempo de aprender la verdad. El comienzo de la muerte falsa. Todo comenzó hace 3 años», Miguel comenzó a explicar. «Ese ataque terrible fue real. Recibí 3 balas, fui y vine entre la muerte y la vida». Miguel mostró las cicatrices en su pecho. Las marcas de las heridas de bala aún estaban ahí. «Cuando estaba en mi lecho de muerte en el hospital tomé una decisión», continuó. «O realmente iba a morir o iba a fingir estar muerto y comenzar la operación más grande». Esa noche en el hospital Miguel había recibido una oferta secreta. La unidad de inteligencia más profunda del país le había dicho: «Fingamos tu muerte. Tú permanece en las sombras, deja que tus enemigos piensen que estás muerto. Así los golpearemos desde donde nunca lo esperan». Acepté la oferta. Miguel miró fijamente a Naranjo. Porque incluso herido sabía que este ataque no fue coincidencia. Había una red muy grande detrás de él. La operación del funeral falso. «¿Cómo se organizó el funeral?», preguntó Naranjo con curiosidad. Miguel sacó fotografías del archivo. «Mira estas. Mi ataúd estaba en el coche fúnebre pero yo no estaba dentro». Las fotografías eran horribles. El coche fúnebre, gente llorando, el ataúd siendo enterrado. Pero todo era una ilusión planificada. ¿Qué había en el ataúd? Sábanas con peso, un maniquí de mi tamaño, Miguel explicó con una sonrisa amarga. Incluso el peso era correcto. Hasta el encargado del funeral pensó que era real. Esa noche Miguel había sido sacado del hospital en una ambulancia especial. En los registros oficiales estaba muerto, en realidad se había convertido en el jefe de la operación secreta. La parte más difícil fue engañar a mi familia. Miguel se detuvo. Mi esposa, mis hijos. Ellos también realmente pensaron que había muerto. Lloraron por mí durante 3 años. 3 años de operación secreta. Entonces, ¿qué hiciste durante estos 3 años?, preguntó Naranjo. Miguel abrió el mapa. 12 países estaban marcados en él. «Seguí la red criminal más grande de la historia», dijo. «Quienes trataron de matarme no eran solo de Colombia. Era una organización internacional». La muerte falsa de Miguel le había dado una tremenda ventaja. Como sus enemigos pensaban que estaba muerto, habían bajado la guardia. «Durante 3 años hice investigación secreta en 12 países», Miguel continuó narrando. «Comencé en México, fui a Perú, luego Venezuela, Panamá. En cada país Miguel había usado una identidad diferente. A veces empresario, a veces periodista, a veces académico. Me di cuenta de que», enfatizó Miguel, «la organización que trató de matarme opera en 15 países. Y su objetivo no era solo matarme, sino controlar toda América Latina». El descubrimiento de la Gran Red. El nombre de esta red era Operación Silencio. Miguel sacó documentos. Su objetivo era eliminar sistemáticamente a todos los líderes de oposición en América Latina. Según los documentos, Miguel era solo un objetivo. Había 200 nombres más en la lista. 45 líderes de oposición en México, 67 en Venezuela, 34 en Perú, 23 en Ecuador. Miguel leyó las cifras.
Todos tenían un punto en común: defendían valores democráticos. Esta operación había estado funcionando continuamente durante 20 años. Tenían socios locales en cada país, pero el comando central venía de un solo lugar. ¿De dónde venía el comando? Te vas a sorprender, Oscar. Miguel se detuvo. De Estados Unidos. La conexión estadounidense. ¿Qué fuerzas en Estados Unidos están detrás de esto? Miguel mostró una fotografía. Un hombre llamado David Richardson. Su título oficial es Director de Cooperación de América del Sur. Su identidad real es muy diferente. Richardson era aparentemente un diplomático estadounidense que apoyaba la democracia. Pero en realidad estaba a cargo de operaciones secretas que apoyaban regímenes autoritarios en América Latina. El plan de Richardson era este, explicó Miguel. Elimina a los verdaderos líderes demócratas de América Latina, instala regímenes títeres en su lugar. Así se protegen los intereses de Estados Unidos. Este plan se había estado implementando desde los años 90. Cientos de líderes demócratas habían sido asesinados por accidente, enfermedad o asesinato. Mi ataque también fue parte de este plan, señaló Miguel con dolor. Investigación en las sombras. ¿Cómo investigaste durante 3 años? Miguel mostró diferentes fotografías. En cada una aparecía con una identidad diferente. En México me convertí en un empresario llamado Carlos Méndez. En Perú fui el académico Dr. Santiago Ruiz. En Venezuela fui el periodista Mario Jiménez. En cada identidad Miguel había descubierto diferentes partes de la operación. Mi descubrimiento más importante fue en Panamá, dijo. Allí conocí a Jennifer Walls, la mano derecha de Richardson. Fingí estar enamorado de ella. Walls se había enamorado de la identidad falsa de Miguel, Carlos Méndez, y le había contado todos los detalles de la operación. Jennifer me explicó el financiamiento de la operación, Miguel continuó. $500 millones al año. Fuente: una organización falsa llamada Fundación Democracia. La decisión de resurrección. ¿Por qué saliste ahora? Miguel miró seriamente. Porque ahora tengo suficiente evidencia. Y porque han preparado una nueva lista. Los nombres en la nueva lista eran aún más impactantes. El actual presidente de Colombia, 5 líderes de América Latina, 20 senadores demócratas. Esta vez sus objetivos no son solo la oposición, advirtió Miguel. También los líderes demócratas actuales. El trabajo de 3 años de Miguel contenía 10,000 páginas de documentos, 500 horas de grabaciones de vídeo y 50 testimonios de testigos. Ahora es tiempo de compartir esta evidencia con el mundo, dijo con determinación. La tragedia familiar. ¿Cómo te reuniste con tu familia? Los ojos de Miguel se llenaron de lágrimas. Ayer. Después de 3 años les dije la verdad. La reacción de su esposa María fue terrible. Primero shock, luego ira, después alegría. María me dijo, moriste, yo guardé luto. ¿Cómo pudiste hacer esto? Miguel lloraba. Pero luego dijo, pero te amo y estoy feliz de que estés vivo, punto. Sus hijos lo habían recibido más ingenuamente. Su hija de 8 años simplemente se había alegrado diciendo, papá regresó. Les voy a explicar, Miguel estaba decidido. Porque tuvieron que sufrir durante 3 años. El plan de la gran revelación. ¿Qué haremos ahora?, preguntó Naranjo. Miguel cerró el mapa. Mañana reuniremos a la prensa mundial. Revelaremos todo. El plan era revelar la muerte falsa de Miguel. Presentar los resultados de 3 años de investigación. Exponer la Operación Silencio. Desenmascarar a Richardson y su equipo. Publicar la nueva lista de objetivos. Esta revelación cambiará la historia de América Latina, enfatizó Miguel. Amenazas y riesgos. Pero hay un gran riesgo, advirtió Naranjo. Ahora realmente tratarán de matarte. Miguel sonrió.
He estado muerto durante 3 años ya. ¿Cuánto más puedo morir? Pero realmente el riesgo era grande. Cuando el equipo de Richardson supiera que Miguel estaba vivo, harían todo. Por eso después de hacer la revelación mañana entraré en protección secreta, explicó Miguel. Pero esta vez mi familia estará conmigo. La dimensión internacional. Esto no es solo un asunto de Colombia, enfatizó Miguel. Los líderes de 15 países han sido afectados por esta operación. La evidencia de Miguel. Registros de asesinato de 200 líderes demócratas. Grabaciones de audio de las órdenes de Richardson. Copias de documentos financieros. Fotografías de planes operacionales. Testimonios de 50 testigos. Esta evidencia, señaló Miguel, derribará a Richardson y toda su red. Enfrentando al pueblo. ¿Cómo le vas a explicar al pueblo que guardó luto durante 3 años? Miguel estaba pensativo. Será difícil. Pero entenderán. Si conocen la verdad. El plan de Miguel era, primero revelar la verdad, luego pedir disculpas, después explicar las razones. No sé si la gente me perdonará, confesó Miguel. Pero esto era lo que tenía que hacer. Nueva vida. ¿Cómo vivirás después de la revelación? No lo sé, Miguel respondió honestamente. Tal vez exilio, tal vez bajo protección secreta, tal vez vida normal. Pero Miguel solo se preocupaba por una cosa en este momento, revelar la verdad. Durante 3 años solo soñé con este momento, dijo. El momento de mostrar la verdad al mundo. La decisión de Naranjo. ¿Qué harás tú, Oscar?, preguntó Miguel. Naranjo estaba decidido. Estaré a tu lado. Esta verdad debe salir a la luz. 2 viejos amigos ahora se estaban preparando para una operación que cambiaría la historia. Mañana, enfatizó Naranjo, el mundo aprenderá que Miguel Uribe está vivo. Y juntos expondremos una mentira muy grande. El gran día. Conferencia de prensa mundial. Al día siguiente, 9 de marzo de 2025, llegó el día histórico. Se hicieron preparativos para la conferencia de prensa más grande del mundo. Miguel Uribe está vivo y hará declaraciones muy importantes, Naranjo anunció a los medios. Periodistas de todo el mundo acudieron en masa a Bogotá. Todos tenían curiosidad por la noticia impactante. Bomba en vivo. La conferencia de prensa comenzó a las 3. Naranjo subió al podio. Hoy les revelaré una de las verdades más grandes de la historia, dijo. Todos en el salón contuvieron la respiración. Miguel Uribe, quien se suponía había muerto hace 3 años, está vivo y aquí. Cuando Miguel entró por la puerta, el salón estaba hirviendo. Cámaras, flashes, mezcla de voces. Miguel llegó al podio. Sí, estoy vivo, dijo. Y les voy a explicar por qué fingí estar muerto durante 3 años. 3 horas de revelación. Miguel explicó todo durante 3 horas. Cómo se organizó su muerte falsa. Sus investigaciones secretas de 3 años. El descubrimiento de la Operación Silencio. El papel de Richardson. La historia real de 200 líderes demócratas asesinados. Cada detalle estaba respaldado por documentos. Reacciones mundiales. Las revelaciones sacudieron al mundo. Estados Unidos inmediatamente removió a Richardson de su cargo. Los países de América Latina convocaron a una reunión de emergencia. Esta revelación, dijo un analista estadounidense, cambiará completamente las relaciones América Latina-Estados Unidos. La red de entrenamiento internacional. Durante las investigaciones posteriores se descubrió que Richardson había establecido una academia de liderazgo hemisférico en Costa Rica, que en realidad era un centro de entrenamiento para operadores encubiertos. Era como una universidad del crimen político, explicó Miguel en entrevistas posteriores. Entrenaban a agentes para infiltrarse en movimientos democráticos y neutralizarlos desde adentro. La academia había graduado a más de 300 operadores en 15 años, enviándolos a países de América Latina para implementar la Operación Silencio. El sistema de monitoreo global.
Se reveló también que Richardson había desarrollado un sistema de vigilancia que monitoreaba a líderes democráticos de toda América Latina en tiempo real. Tenían acceso a comunicaciones telefónicas, emails, incluso mensajes privados, reveló Miguel. Sabían todo sobre nosotros, nuestras debilidades, nuestros planes, nuestras vulnerabilidades. Este sistema había sido utilizado para planificar asesinatos con precisión quirúrgica, eliminando a líderes en momentos estratégicos para maximizar el impacto político. La confesión de Jennifer Walls. Jennifer Walls, arrestada después de las revelaciones de Miguel, confesó durante su interrogatorio detalles escalofriantes sobre la operación. Nos dijeron que estábamos salvando la democracia, declaró Walls. Richardson nos convenció de que estos líderes eran extremistas peligrosos que amenazaban la estabilidad regional. Walls reveló que la operación había eliminado no solo a políticos, sino también a periodistas, activistas de derechos humanos y académicos que investigaban la influencia estadounidense en la región. El impacto en las familias. Uno de los aspectos más dolorosos fue el impacto en las familias de los líderes asesinados. Muchas habían vivido años creyendo que sus seres queridos habían muerto por causas naturales o accidentes. Mi esposo murió en lo que nos dijeron fue un accidente automovilístico, declaró Carmen Rodríguez, viuda de un líder opositor venezolano. Ahora sabemos que fue asesinado por defender la democracia. Se estableció un fondo internacional para apoyar a las familias de las víctimas y se creó un memorial en cada país afectado. Epílogo. Un nuevo comienzo. 3 meses después Miguel Uribe regresó a la vida normal con su familia. Bajo protección pero normal. ¿Te arrepientes? Cuando se le preguntó, no dijo. Atrapamos a los asesinos de 200 líderes demócratas. Valió la pena. Naranjo se hizo cargo de la continuación de la operación. Richardson y 47 cómplices fueron arrestados. El sacrificio de 3 años de Miguel, explicó Naranjo, liberó a América Latina del imperialismo secreto. El juicio del siglo. El juicio de Richardson se convirtió en el proceso más seguido en la historia internacional. Duró 2 años e involucró testimonios de víctimas de 15 países. No era solo un juicio, reflexionó el juez principal. Era un exorcismo colectivo de décadas de interferencia extranjera en nuestras democracias. Richardson fue condenado a cadena perpetua por crímenes contra la humanidad. Su confesión final reveló que la operación había sido aprobada al más alto nivel del gobierno estadounidense. La transformación regional. Las revelaciones llevaron a una transformación completa en las relaciones internacionales de América Latina. Se estableció un Tribunal Regional de Justicia y se crearon protocolos internacionales para proteger a líderes democráticos. Miguel nos enseñó que a veces hay que morir para poder vivir realmente, declaró el presidente de Brasil en la ceremonia de inauguración del nuevo tribunal. Palabras finales. A veces tenemos que morir, dijo Miguel en su última entrevista, para poder realmente vivir. Miguel Uribe, quien alcanzó la vida real a través de su muerte falsa, ahora era una leyenda. Y la verdad había expuesto la mentira más grande de la historia. El Centro de Operaciones Fantasma. Lo que Miguel no había revelado inicialmente era la existencia de un centro de operaciones completamente fantasma que había establecido durante sus 3 años de muerte. Ubicado en una finca remota en Costa Rica, este centro se había convertido en el corazón de su investigación. Era como dirigir una agencia de inteligencia personal, explicó Miguel en entrevistas posteriores. Tenía 12 operadores trabajando conmigo, todos pensando que trabajaban para una organización de derechos humanos legítima. El centro incluía sistemas de comunicación encriptada de grado militar, base de datos con información sobre 50,000 figuras políticas latinoamericanas, laboratorio de análisis forense para documentos, red de informantes en 15 países, archivo físico y digital de evidencias. Invertí mis ahorros completos en esta operación, confesó Miguel. Cada peso que tenía fue para comprar equipo, pagar informantes y mantener la operación funcionando.
La doble vida de las identidades. Durante sus 3 años de investigación, Miguel no solo había adoptado identidades falsas, había vivido vidas completas bajo cada una de ellas. Como Carlos Méndez en México, tuve un apartamento, un auto, incluso una novia, reveló Miguel. Era una vida completamente real. Pagaba impuestos, tenía cuenta bancaria, vida social. Cada identidad había sido meticulosamente construida. Carlos Méndez, México, empresario de tecnología, dueño de una startup de software. Durante 8 meses había operado un negocio real mientras investigaba conexiones del cartel en el sector tecnológico. Dr. Santiago Ruiz, Perú, profesor de sociología en la Universidad de Lima. Había enseñado clases reales, publicado papers académicos y establecido relaciones con estudiantes mientras investigaba la infiltración académica. Mario Jiménez, Venezuela, periodista independiente. Había publicado artículos reales, entrevistado políticos y construido una reputación legítima como corresponsal mientras documentaba operaciones de Richardson. No era solo actuar, explicó Miguel. Tenía que vivir estas vidas completamente para no ser descubierto. Era agotador mantener 3 personalidades separadas. El costo psicológico de la operación. Vivir como 3 personas diferentes durante 3 años había cobrado un precio psicológico severo en Miguel. Hubo momentos en que no sabía quién era realmente, confesó a psicólogos después de su revelación. Despertaba confundido sobre qué identidad estaba viviendo ese día. Miguel había desarrollado lo que los especialistas clasificaron como síndrome de identidad múltiple inducido, una condición donde mantener identidades falsas múltiples comenzaba a fragmentar su sentido de sí mismo. En México, como Carlos, me enamoré genuinamente de una mujer llamada Isabella, reveló Miguel en terapia. Cuando tuve que abandonar esa identidad, fue como morir otra vez. Ella pensó que Carlos había desaparecido, lo cual era cierto. La operación de extracción familiar. Una de las operaciones más peligrosas que Miguel había coordinado durante su tiempo muerto fue la extracción secreta de familias de líderes demócratas que estaban en peligro inmediato. Desarrollé una red que llamé Sendero Seguro, explicó Miguel. Cuando identificaba que una familia estaba en la mira para ser eliminada, organizaba su evacuación secreta. Durante 3 años, la red de Miguel había logrado salvar a 47 familias, transportándolas secretamente a países seguros y estableciéndolas con nuevas identidades. Fue como dirigir un ferrocarril subterráneo moderno, describió Miguel. Teníamos casas seguras, documentación falsa y rutas de escape establecidas. La operación más dramática había sido la evacuación de la familia del líder opositor guatemalteco Roberto Morales, apenas 6 horas antes de que sicarios llegaran a su casa. El archivo secreto de Richardson. Durante su infiltración en Panamá, Miguel había logrado algo que cambiaría todo: acceso físico a la oficina personal de Richardson durante un fin de semana. Jennifer me dio las llaves de la oficina porque confiaba en Carlos, reveló Miguel. Pasé 14 horas fotografiando cada documento en su oficina. Lo que encontró era más devastador de lo que había imaginado. Archivos personales de 5,000 líderes políticos, incluyendo información íntima sobre familias, finanzas, vulnerabilidades personales. Órdenes de eliminación con firmas, documentos oficiales ordenando asesinatos específicos con firmas de autoridades estadounidenses. Presupuestos detallados, $500 millones anuales distribuidos entre 15 países para operaciones de estabilización. Comunicaciones con presidentes, emails directos con mandatarios latinoamericanos coordinando eliminaciones. Planes futuros, proyecciones para expandir operaciones a África y Asia. Richardson mantenía un archivo físico porque no confiaba en sistemas digitales, explicó Miguel. Fue su arrogancia lo que lo traicionó. La red de médicos forenses corruptos. Uno de los descubrimientos más perturbadores fue una red de médicos forenses en 12 países que habían sido sobornados para falsificar autopsias de líderes asesinados.
Encontré una lista de 89 médicos que sistemáticamente reportaban asesinatos como muertes naturales, reveló Miguel. Cada muerte política era encubierta médicamente. Los métodos eran sofisticados. Inyecciones de sustancias que imitaban infartos cardíacos. Venenos que se descomponían rápidamente sin dejar rastro. Manipulación de escenas para simular accidentes. Soborno de testigos para confirmar versiones falsas. El doctor Patricia Mendoza en Colombia era parte de esta red, explicó Miguel. Había falsificado 47 autopsias en 5 años. El momento de casi ser descubierto. Durante su segundo año como Carlos Méndez en México, Miguel casi fue descubierto cuando un investigador privado comenzó a sospechar de su identidad. Un detective llamado Luis Herrera había sido contratado por la familia de un líder asesinado, narró Miguel. Comenzó a investigar a todos los que habían aparecido en la vida del líder antes de su muerte, incluyéndome. Herrera había notado inconsistencias en la historia de Carlos Méndez y había comenzado a hacer preguntas. Miguel se vio obligado a tomar medidas drásticas. Tuve que fingir mi propia muerte como Carlos, explicó Miguel. Organicé un accidente automovilístico falso, dejé sangre en el auto, y desaparecí. Herrera pensó que Carlos había muerto en el accidente. Esta experiencia había sido aterradora porque demostró cuán vulnerable era su operación y cuán fácilmente podía ser expuesto. La operación de venganza de Richardson. Cuando Richardson comenzó a sospechar que alguien estaba infiltrando sus operaciones, lanzó lo que llamó Operación Limpieza, un esfuerzo para identificar y eliminar al infiltrado. Richardson contrató a mercenarios internacionales para cazar al espía, reveló Miguel. Durante 6 meses, equipos de asesinos profesionales me buscaron por toda América Latina. Miguel tuvo que cambiar identidades constantemente, usando casas seguras y rutas de escape preplanificadas. En una ocasión, escapó de un hotel en Venezuela solo 20 minutos antes de que llegaran los mercenarios. Fue el periodo más aterrador de toda la operación, confesó Miguel. Sabía que si me atrapaban, no solo me matarían, torturarían toda la información sobre mi red y luego eliminarían a todos mis contactos. El dilema ético de las relaciones falsas. Uno de los aspectos más dolorosos de la operación para Miguel fueron las relaciones genuinas que desarrolló bajo identidades falsas. Isabella en México realmente se enamoró de Carlos, reflexionó Miguel con dolor. Era una mujer hermosa, inteligente, que me amaba genuinamente. Pero yo estaba viviendo una mentira completa. Miguel había luchado con el dilema ético de usar emociones reales de personas inocentes para su misión. Hay noches en que no puedo dormir pensando en Isabella, confesó. Ella pensó que había encontrado el amor de su vida, y luego, Carlos, simplemente desapareció. El daño emocional que causé a personas inocentes es algo con lo que tendré que vivir para siempre. La revelación final a la familia. El momento más difícil de toda la operación había sido finalmente revelar la verdad a su familia después de 3 años. Cuando les dije a mis hijos que papá había estado vivo todo este tiempo, mi hija de 12 años me preguntó, ¿por qué nos hiciste llorar?, recordó Miguel. No tenía una respuesta que pudiera entender una niña. Su esposa María había pasado por todas las etapas del duelo durante 3 años: negación, ira, negociación, depresión y finalmente aceptación. Descubrir que todo había sido una mentira la había devastado nuevamente. María me dijo que tendría que volver a aprender a confiar en mí, reveló Miguel. Que aunque entendía por qué lo hice, había roto algo fundamental en nuestra relación. La familia había comenzado terapia intensiva para procesar el trauma y reconstruir su confianza. El impacto global de la revelación. Las revelaciones de Miguel habían causado crisis diplomáticas en múltiples países. Estados Unidos se vio forzado a investigar internamente sus operaciones en América Latina, resultando en la remoción de 23 funcionarios de alto nivel. El Congreso estadounidense estableció una comisión especial para investigar la Operación Silencio, reportó el analista político Dr. James Wilson.
Es la crisis de política exterior más grande desde el escándalo Irán-Contra. Varios países latinoamericanos habían expulsado diplomáticos estadounidenses y algunos habían amenazado con romper relaciones diplomáticas completamente. Palabras finales expandidas. El precio de la verdad. Durante 3 años viví en el infierno, reflexionó Miguel en su entrevista final. No solo por el peligro físico, sino por el costo emocional de vivir múltiples mentiras para exponer una verdad. Perdí 3 años con mis hijos. Mi esposa tuvo que criar a nuestros hijos sola mientras lloraba mi muerte. Causé dolor emocional a personas inocentes que amaron mis identidades falsas. El precio personal fue enorme. Pero, continuó Miguel, cuando veo que 200 familias ahora conocen la verdad sobre cómo murieron sus seres queridos, cuando veo que ningún líder democrático más será asesinado por esta red, cuando veo que América Latina está libre de esta interferencia, sé que valió la pena. La verdad siempre tiene un precio. Pero el precio del silencio es siempre mayor. Miguel Uribe había pagado el precio más alto imaginable para exponer la verdad, había sacrificado su propia identidad, su familia y su vida normal. Pero al hacerlo, había salvado innumerables vidas y liberado un continente entero de décadas de manipulación secreta. Su historia se había convertido en el ejemplo definitivo de que una sola persona, armada con determinación y dispuesta a sacrificar todo, puede derrotar incluso las conspiraciones más poderosas del mundo.